Hola, ¿quieres aprender DAX para crear informes profesionales? Lo invito a que en este video y en los siguientes, donde estaré presentando todos los temas de mis libros Power BI paso a paso desde cero y descubra el verdadero poder de Power BI con DAX, pueda facilitarles su proceso de aprendizaje en DAX. Si quieren participar en las sesiones, no solamente en las de DAX, también en las informes profesionales, Power Query, modelo estrella, entonces para quienes estén interesados pueden visitar nuestra página de datawin.co, ahí estarán los datos donde nos pueden hacer el contacto y para quienes estén interesados en los libros en la descripción, también está en donde lo pueden conseguir en tiendas Panamericana en Colombia o en las páginas de Busca Libre. Bienvenidos. Y ahora vamos a mirar esas reglas que existen en DAX. Entonces, les comentaba que estábamos viendo la tabla de hechos, donde tengo 60.000 filas. Hagan de cuenta que este es el equivalente a un Excel. Y para las personas que están aprendiendo Power BI, imaginémonos que yo quiero saber qué vendió el vendedor, no sé, el que esté identificado con el número 287. Ahora no es relevante el texto. Una persona normalmente en Excel va y filtra la tabla. Y mire que de 60.000 filas quedaron 4.545. Si uno le pregunta de este vendedor 287, ¿cuánto vendió del producto 350 que está por acá? Me dice que tiene 17 filas. Y si yo le digo que ese vendedor de ese producto, ¿cuánto le vendió al cliente 293? Me dice que hay solo 4 filas. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el sistema? Hasta acá, usted ve qué es lo que hace el ser humano y es lo que usted ha hecho en Excel. Acá en Power BI, eso que yo acabé de hacer a mano, acá en Power BI se hace de forma automática. La búsqueda de las filas donde yo voy a encontrar los valores para hacer las operaciones matemáticas, para mostrarlo en mis tablas o en mis gráficas. O sea que todo lo que usted muestra en una tabla y en una gráfica es el resultado de utilizar operaciones matemáticas, sume, multiplique, coja dos columnas, divide, saque un porcentaje, lo que usted quiera de analítica, eso va en la mitad. O sea, el final es la gráfica. En la mitad usted necesita tener como el cálculo de una operación matemática con una columna de números. Pero ¿de qué depende de que el resultado sea exacto, preciso, conciso e íntegro? De que usted haya podido encontrar las filas correctas de lo que le haya mandado a filtrar. La combinación de estos filtros es lo que uno de los compañeros mencionaba como el contexto. El contexto es cuáles son las filas que aplican para el resultado de una celda. ¿Por qué una celda? Porque si yo llego al sistema y le digo, fíltreme el 287 del producto 350 del cliente 293, es lo que me va a mostrar, depende de la columna que escoja, esta venta neta, esto suma 20, 50 y pico de mil. Pues 50 y pico de mil es lo que va a poner en la celda exacta. Si yo tengo allá una tabla, una celda, un valor, y yo le digo cuánto fue el total de lo que vendió ese cliente de ese producto con ese vendedor, es lo que pone de estas 4 filas, es el resultado. Si le estoy diciendo, deme el promedio de las ventas o deme la suma de las ventas. O sea que miren que hay 3 bloques. El bloque gráfico, que es lo que usted muestra bonito en un informe, el número que quiere mostrar, que es una operación matemática con una columna de números, y la búsqueda de las filas. Entonces, en Power BI, el gráfico, pues ya viene el programa, es para hacer gráficas, pero usted puede hacer gráficas con números o con porcentajes, pero los números y porcentajes son operaciones matemáticas que dependen de la búsqueda de las filas. Entonces, todo lo que hizo Microsoft para poder trabajar el lenguaje está focalizado en la búsqueda correcta de las filas. A eso se le llama el contexto de filtro. Y esa es la parte
más importante del sistema, porque todo lo que sucede en Power BI trabaja dentro de una celda y lo que hay dentro de una celda son todas las filas. ¿Qué pasa con el ser humano que va y mira 547 y lo que lee es el resultado de un número? Técnicamente, por dentro de cada celda están las filas que él encontró del 100% de la tabla de hechos, de donde viene obviamente la columna que uno está usando para hacer los análisis. Entonces él va y busca y dentro de cada celda están esas filas. Y eso es todo lo que hace el sistema, pero esa es la base del lenguaje. Porque usted en Excel necesita, para poder sacar un resultado, que los números estén en diferentes celdas. Si no, no le hace el trabajo Excel. En una calculadora no sé, pero usted tiene que escribir el número y no sé por dentro el circuito cómo hace para sumarlas, pero pues, ni son celdas ni son filas. Ya de alguna forma funciona. No sé cómo lo hace la calculadora. Pero uno también lo puede hacer en el cuaderno. O sea que lo que cambia es la metodología. La metodología en Power BI es que usted tiene que aprender que en cada celda que usted ve acá en una tabla, la puede convertir en un punto, en un segmento, en una barra paralela, en una vertical, y realmente lo que tiene es el resultado de un número, pero técnicamente ese número es porque por dentro de esa celda, la máquina que tiene Power BI que está trabajando con las filas, mucho más preciso, con las celdas de esas filas de las columnas que usted está utilizando. Y quiere decir que calculate, cuando yo la uso en un informe como este, acá mire que estoy usando la columna original y él por defecto me está diciendo que suma, pero él me puede decir, vaya, yo le doy cualquiera de las operaciones matemáticas que quiera, porque él, el usar el operador matemático con la columna del número, para él eso ya no es importante, esto ya lo hace perfecto. Lo que le garantiza que el resultado sea perfecto es porque él ya sabe dentro de cada celda qué filas del parcial del 100% de la tabla están dentro de cada celda. Entonces, la tecnología que montó Microsoft es que Calculate hace esa búsqueda de los filtros que existen en cada celda. Por tanto, como lo vimos en la sesión pasada, si usted no sabe qué filtros hay en una celda, le aseguro que no aprende DAX, porque entonces Microsoft le permite a usted usar Calculate para modificarle los filtros. Y si usted no sabe qué filtros hay, ¿cómo va a poder modificarlos? Y si usted no sabe que dentro de una celda están todas las filas de los filtros, entonces usted no sabe cómo hacer un cálculo ni cómo modificar un cálculo. Y todos los cálculos se hacen solo con Calculate. Porque dentro de Calculate hay que usar funciones y operaciones matemáticas y columnas de número. Pero Calculate siempre está encontrando las filas correctas. Uno de los compañeros hacía el ejercicio ahorita, pero me causó curiosidad porque yo uso un ejemplo muy parecido. Él habló del cotero explicando qué hace Calculate. John Alexander, yo tengo un ejemplo parecidísimo, pero lo pongo como invertido. No pongo a Calculate de cotero, sino que pongo a Calculate. Yo lo hago con este ejemplo. Imagínense el estadio El Campín, pero imagínense 16 estadios completos. Imagínense que ese es 16 estadio completo, es la bodega de mayor tecnología en el mundo y no tiene un solo empleado por dentro. Y lo único que hace eso es un gran robot de inteligencia súper avanzada y solamente existe Calculate, para que ustedes vean cómo lo pongo allá de fuerte. Entonces, Calculate es el único que está dentro de esa gran bodega que tiene 16 estadios el Campín. Y usted tiene muchas estaciones de despacho. Pero como esa bodega es tan moderna, eso cada vez que van a almacenar algo, busca que tenga el menor recorrido, que lo busque donde es más fácil, tal. O sea que los productos no están en un solo sitio, sino que están regados por todas las 16. Pero cuando alguien va a pedir algo y le dice, tráigame tal producto de tal cosa, de tal nombre, de tal especificación, que sea de tal cosa, y le pone como 10
campos, 10 filtros diferentes específicos. Tráigame todas las bicicletas rojas que existan en toda la bodega de los 16 estadios del Campín, que sean rojas talla M, pero que hayan sido bicicletas de tal proveedor, pero que hayan sido compradas en tal año, de tal modelo, no sé. Usted le pidió todas esas columnas, el modelo, el año, el tamaño, la especificación, que sea de paseo. Y entonces ese robot tiene internamente todo en su cabeza y él sabe dónde están más. Y él va y las busca, porque Calculate busca del 100%, imagina que cada producto allá es una fila, él va y busca exactamente las filas y va y se las lleva a la estación donde estaba el camioncito para despacharles. Y ese robot es tan violentamente eficiente que él va y pone todo lo que encontró de ese producto que le pidieron con todas esas condiciones. Entonces llega Calculate con el robot y le dice, mire, acá están todas las bicicletas. Fue, la buscó por todo el robot y ellos saben, con toda la tecnología, le dijeron, mire, acá están. Y entonces la persona que va a despachar le pregunta a Calculate al robot, ¿y cuántas me trajo? Y el robot que se llama Calculate le dice, no tengo ni idea, pero son todas las que hay. Entonces mire que Calculate no fue ni siquiera capaz de contarlas. Le dice, aquí se las entrego. Y entonces el señor que está en el camioncito, que ya es un ser humano allá, le dicen, oiga, ¿cuánto valen esas bicicletas? Y entonces él trae a Mr. Zoom y Mr. Zoom le dice, oiga, ¿cuánto valen esas bicicletas? Pero ¿qué pasa si el señor que está en el camioncito le dice a Mr. Zoom, oiga, Mr. Zoom, además de sumarla, ¿me las cuenta? Y entonces Mr. Zoom le dice, no, yo no sé contar, yo sé solo sumar. Y dice, pero ¿y entonces cuántas plata me suma esas bicicletas? Dicen, pues las que me trajo Mr. Calculate son, no sé, 12 bicicletas y esa suma y hace la operación matemática. Si no existiera el robot Calculate y yo le pregunto al Mr. Zoom, oiga, ¿cuánto valen las bicicletas rojas de no sé qué tal? Mr. Zoom dice, no tengo ni idea. ¿No ve que yo no sé buscar las bicicletas? A mí toca que me traiga lo que usted quiera que le sume. Y si usted me lo trae, yo con mucho gusto se lo sumo. Yo no sé hacer ninguna búsqueda. Por eso hay una simbiosis en el Power BI. Si usted quiere un resultado de un cálculo, necesita que sucedan dos cosas. Que le busquen las filas y que traiga a uno de los Mr. Zoom, Mr. Average, Mr. qué sé yo, el mínimo, el máximo, la varianza, la desviación, el que cuenta las filas de una tabla con rows, el distinct count, para que le dé un resultado. Porque lo que hace Calculate, buscar, no lo saben hacer los operadores matemáticos. Y los operadores matemáticos que requieran de un cálculo o una columna para hacer algo sobre las celdas, tampoco sabe buscar. Y eso es lo primero que ustedes tienen que aprender cuando van a hacer un proyecto en Power BI. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede, sucede dentro de cada celda. Entonces, de eso se desprende todo el lenguaje. O sea que a uno le dice, no, calculate, tal. Si usted no entendió bien calculate, es, en términos sencillos, es lo mismo que usted hace con una tabla de Excel, columna por columna, para ir a buscar cualquier cosa que usted quiera filtrar. Es lo mismo que hace calculate acá, pero de forma automática. Entonces yo les voy a hacer una pregunta para refrescar o validar los que estuvieron en la clase pasada, pero para las nuevas personas. Voy a quitar el filtro acá para aclarar algo que a mí siempre me costó trabajo y no fue al comienzo, después de muchos años yo decía, no me había fijado en ese detalle, pero por eso se los explico o lo aclaro al comienzo de la explicación de calcular. Miren qué filtros me quedaron acá en el informe. Mire que acá cuando le doy al cono, este cono no filtra, este muestra qué filtros hay en el lienzo. Entonces yo puedo tener filtros por acá de página o a un objeto, mire que no hay ninguno, o en todas las páginas, o sea que no hay filtros. Y si yo miro esta gráfica acá, no hay filtros. Y voy a hacer algo adicional. Le voy a quitar acá esto. Y le voy a quitar este. Y entonces mire que acá este número es 80 y acá por dentro de la tabla también hay 80.
hasta este momento, ¿qué filtros tengo aplicados en el lienzo? Miren la pregunta. Y esto hago paréntesis. Cuando ustedes sean analistas y más en DAX, usted tiene que escuchar muy bien las preguntas como analista, a ver qué va a solucionar. Entonces, la pregunta es, así como ven el lienzo y les estoy mostrando acá qué filtros tengo, ¿quién me diría qué filtros hay? ¿Quién quiere participar y me dice qué filtros ven en el informe? Suma, está sumando todas las ventas. Sí, pero no estoy filtrando. Él No, está sumando la venta, pero la columna del número es filtrada. Esto me pasó también con alguien el día porque miran la venta, pero la venta es la filtrada, no es la que filtra. Entonces, por claridad, calculate, filtra. Las columnas de los números, junto con las operaciones matemáticas, hacen las tareas con las celdas que fueron filtradas. O sea, los números son el efecto y el calculate es el que hace la causa. ¿Y el qué causa? Filtros. Entonces acá, aparte de los números, ¿qué filtros hay? Ninguno. Tengo disponibles el año, el mes, tengo disponibles los países y tengo disponibles las categorías. Hasta ahí nomás. Si yo hago esto y le agrego los vendedores, así como lo hice, ya ahí no está. ¿Qué hice? Aparte de poner el campo, pero hablando en términos de calculate, ¿filtré o no filtré? Así como está. Miren que acá todavía dice que no hay ningún filtro. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Que filtré o que no filtré? Filtró, pero Yo para creo mí que sí filtra. me está mostrando ya un dato claro de vendedor y cifra por vendedor. Ya hay una información. O sea que sí Yo filtré. creería ¿Quién que más? filtraste, yo creería que filtraste las filas correspondientes a cada vendedor. Filtré las filas, entonces voy a agregar acá las filas. Mire que ese ya es un cálculo que me dice cuente las filas de la tabla de hechos y entonces otro compañero me dice filtró las filas de cada vendedor. Entonces, muy bien, válido, ambas respuestas exactas y correctas. ¿Qué es en Power BI filtrar? De forma automática, usted no necesita hacer lo que interpreta un ser humano por filtrar, que es ir a hacer esto. Ah, muéstreme lo de Canadá, porque esto es lo que interpreta uno o uno viene muy acostumbrado a decir, si yo no le doy clic acá, yo no estoy filtrando Canadá. O sea, filtrar es como que venga, le doy clic. O lo que les mostré anteriormente, que si yo quiero filtrar algo, entonces yo tengo que ir a decirle a la columna como en el Excel, oiga, filtreme esto y búsqueme allá el 287 que lo estoy usando en estos ejemplos. Eso es filtrar. Sí, Microsoft va mucho más allá y es mucho más potente porque con el solo hecho de agregar usted un campo a una tabla o a un objeto, mire la diferencia entre esta tabla y llevármelo, le voy a quitar las filas para dejar solo el número. Si me lo llevo a una gráfica, ya filtró, pero el valor que existe de Linda Miche en una celda es lo mismo que aparece en una barra, mire. Son los mismos 10, si la pongo acá de primera, son los mismos 10,367 que me aparecen en una barra paralela o en una barra vertical. Entonces, todo lo que está en una celda aparece ahí. Y todo lo que está en una celda, así yo no le haya dado clic, ya está filtrando de forma automática. ¿Quién hace esa? Calculate. O sea que realmente usted filtra en Power BI cada vez que usa una columna y la pone en el lienzo. Con el solo hecho de usar una columna en un objeto, usted ya está filtrando. Y de forma automática, ya calculate, le está buscando las filas, como mencionó alguno de los compañeros, que hay en cada barra. Y eso es lo que hace Power BI. Pero esa búsqueda que sucede acá en los 10,367
tiene algo interesante, porque mire que acá no me está dando las filas, el número. Le voy a poner acá al lado del valor, para mantener el valor, le voy a poner las filas para que comprendan el tema. Mire, Linda Miche, vamos a ampliarlo. Por acá casi no se alcanza a ver el valor, lo voy a poner como tabla para que me muestre que Linda Mitchell tiene 7.107 filas. Entonces la pregunta real es, dentro de estas 10.367, ¿quién me puede explicar realmente qué pasa por dentro de la celda con respecto a las filas? Dentro de esta celda yo tengo el número 7.107. Dentro de los 10 yo tengo las 7.107 filas dentro de esta celda, o yo no necesito para los 10 millones las filas. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Por lo tanto, acuérdense del número 7.107, pero para el ejemplo lo voy a quitar. Y entonces la pregunta la hago de nuevo. Dentro de los 10, 3.697.000, el sistema utiliza el número 7.107, utiliza las filas o las 7.107 valores de cada celda de la columna que estoy usando, que es la columna venta neta. O sea, él por dentro de esta celda tiene 7.107 celdas, o tiene solamente el número, o no lo necesita. Hay tres respuestas. ¿Qué me dirían? ¿No necesita el número de las filas? Ahí no hay 7.107 celdas con cada uno de los números que entre todos suman 10.367.000. ¿No lo necesita o están las filas? ¿Quién me quiere responder? ¿Quién aporta al tema? Están las ¿Quién quiere 7.000 participar? y punta, están las 7.000 y punta celdas o correspondientes a esa columna. Uno de los compañeros dice que están las 7.107 celdas con cada uno de los valores correspondientes a esa columna dentro de esta celda. ¿Quién más dice lo contrario o quién más dice también estoy de acuerdo? Yo creería que no necesita los 7.000 y pico de datos o de celdas. Él trae el neto ya como un valor ya determinado, lo encuentra sin necesidad de que eh, contemple cada uno de los valores de las celdas, de esas 7.000 y pico de celdas. ¿Sí? ¿Quién más dice no lo necesita y trabaja ya el valor, como lo acaban de decir ahorita? ¿O sí están las 7.107 celdas? ¿O pues está el número, solo el número, 7.107? Entonces, Pensamos que respuesta. hay todos los ¿Sí? valores ¿Vale? de las 7.107 celdas, 107, Sí. trae todos los valores que encuentra allí, independiente de todo lo que esté, digamos, diferenciado el vendedor por clientes, por población, de donde sea. Él lo que relacionó fue, Linda, ¿qué es lo que Y le ya, suma en las 7.107 celdas? porque no tiene más filtros. Correcto. Porque Entonces la tiene respuesta más. es como me la dieron los dos primeros, el primero y el tercer compañero. Realmente usted lo que tiene que entender en DAX es que dentro de cada celda, la máquina por dentro, para llegar a los 10.367.000, necesitó de las 7.000 celdas, una debajo de otra, de toda la columna de la venta neta, para que el señor que suma le hubiera podido sumar esas 7.107 celdas. O sea, no hay nadie que sea capaz de sumar celdas si Calculate no le entrega las celdas exactas que corresponden a las filas de Linda Miquel. O sea que imagínense que esto es como una obra de teatro y Microsoft lo que se inventó acá en el lienzo, la cara bonita. Mira el número 10.367.000, pero si usted va y mira detrás de ese número que hay,
La máquina que tiene Power BI cogió la columna de la tabla de hechos, buscó las filas de Linda Mitchell y le entregó a Mr. Su las 7.100 celdas, una debajo de la otra, para que las pudiera sumar. Y si no, no lo pudiese hacer. Según eso, ¿cuántas veces Calculate puede hacer la búsqueda en esta tabla que ustedes están viendo? ¿Una sola vez? ¿Una por cada vendedor? ¿Más veces? ¿Lo hizo una sola vez para todas al mismo tiempo? ¿Qué me dirían que hizo Calculate? Porque si él busca y ya miramos qué es lo que hay dentro de una celda, ahora lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y cuántas veces fue a buscar? Calculate eso. ¿Lo hizo una vez para todas las celdas o fue a cada celda de forma independiente y hizo una búsqueda específica? ¿Qué opinan? A cada celda. O sea que acá tenemos 16, 17 vendedores. ¿Y qué opinan en esta celda de los 80 millones? ¿Ahí hubo búsqueda o ustedes creen que estos 80 es otro sum que viene como automático y suma todos estos valores que están acá por dentro? Entonces, mire que entender Calculate, ya sabemos que es lo mismo que usted hace a mano por allá en una columna con el efecto de dar clic. Pero acá es mucho más avanzado porque aquí lo hace automático con solo usar la columna. Acá. Ahora, cuando usted va y lo hace, lo que usted ve como un número, que es el resultado de una operación matemática, es la cara bonita del número. Detrás de cada celda está Calculate entregando todas las celdas que tenía que usar el operador matemático. Así usted no lo vea, eso realmente es lo que pasa por dentro de la máquina. Pero lo que está haciendo el sistema ahora es que eso que fue a buscar para Linda Mitchell lo hizo, haga de cuenta que un Calculate. Y al mismo tiempo, otro Calculate se multiplicó por 2 y fue y lo hizo con Jill Carson y otro con Michael Bilt. O sea que hay 17 cálculos. Pero yo le hago una pregunta. Este 80 millones y este 80 que está acá al final, ¿es una búsqueda o no tuvo búsqueda? Y esto es la suma de estos datos que hay acá. ¿Qué opinan? Yo creería, don Pedro, que no tuvo búsqueda, es el resultado de la suma total, o sea, De es la por suma lo de cada vendedor. de la suma de cada vendedor. ¿Quién más dice estoy de acuerdo? ¿Es natural? ¿Es lógico? No Yo, hay... yo ¿Mm? creo, yo la verdad creo que hubo búsqueda por la forma en cómo nos estás contando, va en cada celda a hacer su trabajo, entonces creo que también hubo búsqueda. ¿Quién dijo eso? ¿El nombre, por favor? ¿Quién participó? Carlos. Carlos. Pero Carlos lo está diciendo, me gusta la respuesta que dijo porque lo está suponiendo en la forma en que estoy explicando. ¿Sí? Sí, Pero si yo hago una encuesta, entonces pongamos los dos casos. ¿Quién fue la persona que dijo que es el resultado de los valores que hay en cada uno de ellos? ¿Quién fue la primera persona que participó? ¿Adolfo? Adolfo, Entonces, Adolfo dice que es la suma de los resultados de cada valor. Y Carlos dice que supone que también es otra búsqueda. Entonces, ¿quiénes se adhieren a Adolfo? Que es la suma de lo que pasa como resultado y que este 80 millones es el resultado de lo que hay en cada celda. Si quieren, pueden levantar la mano y miramos ahí cuántos dicen que es el resultado de todos los números que le dan en cada vendedor. Por ahí Mario dice que es uno. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más se adhiere a la respuesta de Adolfo? Que los 80 millones es la suma de cada uno de los valores que se encuentran, ¿no? Entonces los demás se adhieren a la de Carlos. John se adhiere a la de Carlos. ¿Quién más se adhiere a la de Carlos? Están indecisos, ni una ni la otra. Ok. Entonces, ¿realmente qué pasa? Que ustedes acá en Power BI nunca, no lo crean, no es posible
No es lo que sucede y no es lo que se han imaginado que puede suceder en cualquier otra parte, que él llega a los totales sumando los valores internos. Porque vea qué pasa cuando yo le quito al vendedor. Me debería dar entonces, según eso, un error. Pero si no hay error y no es la suma de los valores de los vendedores, entonces acá ¿qué buscó? Adolfo, que usted me hizo la pregunta, le estoy cambiando ahí la forma de pensar. Si él no tuvo error y no fue la suma de los números, entonces solo me queda otra opción que es la búsqueda. Entonces acá en esta celda, ¿qué buscó? Usted va a Trajo, yo mirar. lo que entiendo ahí es que se ocultaron los nombres de los vendedores y trajo el dato de la suma de los vendedores, que es lo que le estaba preguntando. Dígame la suma de la venta total que se tiene. Por eso. Y ya le Ahí quité al la vendedor. Mire que no hay vendedores ahora en el lienzo. Entonces él cómo sabe cuánto vendió cada vendedor y ya no está el vendedor en el lienzo. Entonces los ah, pues, 80 millones, ¿ah? debió ir a calcular, ahí sí calcular cuál es la suma de las ventas totales sin necesidad de decir por vendedor cuál es. Si no, tráigame una suma total. Correcto. Y eso es lo que hace, así usted ve al vendedor. Pues si usted ve al vendedor, a él no le importa qué campo tenga usted por dentro, él nunca está sumando los resultados internos de los campos que tiene dentro de las tablas, porque dentro de la tabla a él le da lo mismo 80 millones si usted lo pone por vendedor o lo quiere poner por país. Mire, le sigue dando 80, porque el campo que usted quiera es para redistribuir el 100%. O sea que él tiene el valor del 100% y este número que está acá, lo que usted tiene una celda, así no diga país, no diga vendedor y no diga nada, mire que lo voy a poner acá al revés. Mire Microsoft qué nombre le pone acá. Total. Y mire que le pone total, no importa si yo escojo el país o escojo el vendedor, también le pone total. Y acá en el total, total, ¿qué filtro es o qué campo filtra el total? Total, ¿qué filtra la tabla de X? Cuando usted dice filtreme a total, entonces total siempre hace parte de todos los atributos y no es un filtro. Si no es un filtro, ¿qué filtro tiene esta celda el que tiene el total, los 80 millones? Ninguno. O sea que trajo el 100% de la tabla. ¿Sí ve? Ahora, recuerden, cuando usted usa un operador matemático que dice que suma, para llegar a los 3.367.000, el señor que suma no sabe cuáles filas tiene que sumarle a Linda. Mírenlo acá por dentro, eso también lo expliqué, pero por lo importante del tema, vuelvo y lo expongo acá. Si yo voy dentro de una tabla que está conectada de uno a muchos, esta es la dimensión del empleado y filtra la tabla de hechos. Si yo le digo que sume la venta neta, él me va a dar siempre el valor del 100% de la tabla de las ventas netas. Ventas 3 de diciembre. Me va a dar los 80 millones. Quiere decir que el señor que suma dentro de una tabla, así esté conectada acá de empleado a vendedor, él no es capaz de identificar que son 10.367.000. Allá en la tabla no lo hace. En el lienzo Microsoft le puso la super tecnología que se llama Calculate, que con el solo hecho de poner usted el campo, se fue a buscar las filas desde la relación de uno a muchos y Calculate es el que hace la lectura de filas, va y busca cuáles son las filas que tiene que tener en cuenta en esta celda. Entonces, cuando usted hace eso, tiene que entender algo muy claro cuando va a llevar a un ambiente gráfico. Y es muy importante cuando mira el total. Miren que lo que tiene una tabla es casi idéntico a lo que hay en una gráfica. Se la voy a seleccionar y la voy a pasar a una tabla. Dígame, y le voy a poner los números, de todos los números que ustedes ven ahí, ¿cuál número ya no ven?
Es el total. El total ya no está. Si esto en una, y mire que lo que muestra una tabla acá, si yo le digo muéstremelo como tabla, mire que si me voy al final, así le diga dentro de la gráfica, muéstremelo como tabla, ¿dónde están los 80 millones? Los 80 millones solo existen, voy a duplicarla para no dañarla, solo existe cuando usted sigue pegado del mundo de las tablas o de las tablas dinámicas, que es la matriz, que estas sirven para leer los números. Entonces a usted no le importa, como no es una gráfica, a usted no le importa que todos los números sean 10, 10, 9, chiquitos y que este sea 80, gigante. ¿Qué pasa cuando lo paso a una gráfica? ¿De qué tamaño sería esta barra si esta es de 10? ¿De qué tamaño sería la barra de 80? Creo que se me saldría la barra de la computadora. Y si la barra del total sería una barra de 80, que sería la suma de todas las barras, quiere decir que la gráfica ya se lleva toda la computadora. ¿De qué tamaño quedarían ahora estas barras reales de cada vendedor? Serían chiquiticas proporcional a la barra gigante. Por esa razón, el valor del total nunca hace parte de los datos que están por dentro de una gráfica, porque nunca se grafica el total. Por eso hay que ponerlo acá por fuera en una tarjeta para que se pueda leer. Y quiere decir que el valor de una tarjeta contiene los valores de los totales que usted siempre ha visto en una tabla. Pero para poderlo ver como tabla, tendría que volver acá y decirle, mire, el 80 millones. Entonces, ¿qué pasa cuando usted pasa de la tabla a la gráfica? Que usted nunca en una gráfica va a tener el problema de, oiga, ¿y cuántos sumaron todos? Usted lo va a ver acá por fuera. Y si yo le pregunto acá por fuera qué filtros hay, no hay filtros. Y está toda la columna con toda la tabla. No importa qué campo quiera mirar usted en una gráfica. Entonces, si yo en una gráfica le doy por poner país, subcategoría de producto, le da por poner el tipo de negocio, él lo que está es distribuyendo siempre estos 80 millones. Por eso la gráfica funciona, no importa si quiere verlo para los vendedores, para los países, para las subcategorías o para los tipos de negocio. Y por eso pasarse de una tabla a una gráfica, usted sabe que tiene que reconstruir los totales. Pero cuando usted mira el total, es el total del lienzo, o sea, le sirve para cualquier atributo. Porque entonces uno te diría, si lo mira como tabla, cuando yo vengo a la gráfica y le digo acá, agrégueme la subcategoría que puse también ahorita, allá. Entonces ahora yo qué le digo, que él llegó a los mismos 80, filtrando qué, la suma de las bicicletas de carretera de Jill Carson, y si le digo orden, entonces acá le dice que él llegó y precalculó primero lo que yo le ponga para que después de lo que lo precalcule lo almacene no sé dónde para que me llegue a los 80 millones. La respuesta es no. Entonces, como la respuesta es no, él nunca va a hacer eso. Él siempre llega a los totales con los filtros que existen dentro de la celda. Entonces, vamos a practicar a continuación si con esta explicación, en la medida que uso más campos, que los campos lo que hacen es filtrar y entra de forma automática Mr. Calculate, que es el que maneja todo el sistema acá, y él va y busca y entrega las filas. Y lo más importante en el aprendizaje es que usted sepa qué filtros hay en una celda. Entonces yo les voy a preguntar desde ejemplo sencillo hasta ejemplo grande. Mire que no les estoy diciendo hagan el gráfico, mire que no les estoy diciendo hagan un cálculo, les estoy diciendo con unos ejemplos que me digan si saben qué filtros hay en una celda, porque si saben eso y saben reconocerlo, tienen el punto de partida para que aprendan DAX, porque ya saben identificar técnicamente el contexto del filtro. ¿Y por qué es importante identificar el contexto de filtro?
para que una vez que hagamos esos ejemplos, interpreten y conozcan una regla obligatoria que hay para hacer cualquier cálculo de DAX. O sea que la regla depende de que usted sepa qué filtros hay en una celda y que usted sepa que lo que hace Calculate dentro de cada celda que se ve bonito, no importa que haya pedido la suma, el promedio, tal, es que dentro de cada celda existen las celdas de las columnas que usted está usando realmente con las operaciones matemáticas, celda a celda por dentro de cada una. Entonces vamos primero a practicar y saben reconocer esos filtros. Voy a poner campos más cómodos para el ejercicio, lo voy a seguir haciendo con tabla para que les quede fácil identificarlos. ¿Ok? Voy a cambiar el campo. Acá voy a poner el mes. Hagámoslo con el mes. Y por acá voy a poner las categorías para que no quede la tabla tan grande. Y le voy a dar algo de formato para que me ponga los campos más grandes. Muy bien. Para que se vean bien los meses encabezados de fila. Y acá está. Muy bien. Entonces, vamos a ir con este ejemplo. Voy a hacerlo desde sencillo y los que quieran participar les agradezco y así me voy dando un feedback de qué tan bien están asimilando el tema. Van a ver lo que hago. 2007 y voy a filtrar por acá Canadá y les voy a preguntar este 361.317, ¿qué filtros tiene? ¿Quién me dice este 361.317 que son ventas? ¿Qué filtro tiene? ¿Quién quiere participar? De quienes no haya participado. Por ahí alguien está con el micrófono levantado, quiere participar. ¿Quién me dice Yo en diría este que año, mes, país, categoría. año 2007, correcto? Mes, país y qué categoría? Bicicleta. Bicicleta. Muy bien. ¿Quién dice sí, no, no estoy de acuerdo? ¿Qué filtros hay? Pero quien lo dijo correcto. Existe el filtro del año y del país y además está el del mes y está el de la bicicleta. Perfecto. Segundo caso, ¿quién me dice qué filtros hay en el 5.650.000? Diferente a la persona que acabó de participar para darle oportunidad a otros. ¿Quién más me dice qué filtros hay en el 5.650.000? ¿Quién quiere participar? En estas sesiones se trata de lo que se les venga a la mente y digan para ¿El que filtro de puedan año? validarlos. Don Pedro, eso. ¿Filtro de año? ¿Sí? ¿Alguien dice que el año? Respuesta. ¿Qué opinan? ¿Quién más dice sí, solo el año? Pero lo que entiendo acá de los filtros ¿Sí? está en diciembre, que trae los 12 meses. Tiene 4 categorías que están allí: los accesorios, las bicicletas, los componentes, las prendas, que suma las 4 ¿Ah? categorías, 5.650.000. Y eso está mostrando 4.869 filas para una población solamente de Canadá en el año 2007. Es lo que entiendo. Bueno, eso lo explicaste muy bien y así se explica si estuvieras en un comité para explicar qué significa el 5.650 y lo hiciste explicándolo muy bien. Desde el punto de vista de DAX,
La pregunta es, ¿qué filtros tiene esa celda? Así de sencillo. No, ¿qué significa? Significado, lo califico correcto. Usted la explicación como la hizo, hasta muy completa, dijo, es la suma de todos los meses, de todos los accesorios, bicicletas, componentes, perfecto. Pero la pregunta es, enfocado en DAX, que es lo que yo quiero que ustedes perfeccionen, es de acuerdo con DAX, que todo lo que hace es buscar filas y las filas las buscas con los filtros, lo que lo vuelve a usted hábil, con demasiada destreza y en el camino a convertirse en experto, es que usted sepa qué filtros tiene esa celda. Respuestas de las dos anteriores, ninguna es correcta. No está filtrando el año y tampoco está filtrando la suma de todos los meses más la suma de todas las categorías de todo el año por allá en Canadá. Ninguna de las dos respuestas fue correcta. Esos no son los filtros. O ese no es el filtro. Y él más dice entonces, si esos no son los filtros, ¿qué filtros exactamente hay allá en el 5.650.000? O si no Año están y país. seguros, y si todos los demás quieren estar seguros, ustedes simplemente tenían que haber puesto el cursor acá y ahí le dice que el filtro que tiene esta celda acá abajo es el año y el país. Si yo pongo esto mismo en una gráfica, venga, les digo cuál me invento. Me invento esta donde pongo el mes en los ejes, al revés. Voy a poner el mes en el eje X y la categoría lo voy a poner como leyenda para que funcione la gráfica. Acá. Y es más, la voy a usar con esta gráfica que me consolida por meses. Miren. Entonces, en esta gráfica tengo los meses, ¿sí ves? Y me dice cuánto es por cada categoría. Yo le pregunto en esta gráfica, ¿dónde está el 5.650.000? Si ven que una cosa es, y yo sé porque lo percibo ya intuitivamente, que me están poniendo demasiado cuidado. Pero mire que les estoy haciendo el mismo ejercicio de pasar la tabla simple a la gráfica y les había dicho que los totales se pierden. Hice otra gráfica, le agregué otro campo que filtra y les volví a preguntar por el total, pero mire que asimilar el concepto se necesita poner demasiado concepto, pero después repasar y practicar hasta que usted asimile que ninguna gráfica tiene los totales. Si ven que no están los totales por ningún lado, de hecho le voy a poner los números por acá en etiquetas de datos y mire que no tengo el 50 millones. Él lo que hizo es decirme cuánto es la venta de cada diciembre y cuánto del total de todo lo que hubo en diciembre, cuánto fue el pedacito de cada una de las categorías. Lo pude mostrar así o le puedo decir que me lo muestre de esta forma. Entonces me muestra, mire, acá me muestra todos los datos de cada mes de todas las categorías. No tengo el total. Pero como usted está aprendiendo el lenguaje y la primera regla antes de hacer fórmulas y gráficas y todo es que usted sepa, caramba, oiga, esta vaina chistosa no tiene los totales. Y entonces cuando la gente busca los números de forma predefinida, dice, caramba, y el total, dice, pero el total es muy importante porque ese número yo lo uso para comparar y para sacar las proporciones. Con eso es lo que yo me comparo. Ese es como los denominadores de los KPIs. Yo le dije, se da cuenta lo importante que usted tiene que saber en qué celda está mirando, porque si la pierde con hacer solamente una gráfica, le aseguro que la perdió. Y si la perdió, ya no sabe con qué compararse. Porque si alguien no tuviera en el informe el total en una tarjeta, pues ahí no sabe contra qué compararse. Y como no sabe que hay que recuperar las totales de las gráficas, entonces dice qué número y qué filtro tiene ese total. Voy a volver a la tabla, acá, y les pregunto acá, ¿qué filtro hay acá? Entonces, mientras ustedes dominan el tema, así lo tengan como tabla, usted dice, acá no hay filtro, porque acá total no es un filtro. Y hacia la izquierda tampoco hay un filtro. Y él no es capaz de coger ningún valor que está en otra celda y hacer ninguna operación matemática
como resultado en otra celda, porque él en cada celda filtra y busca. Y entonces no sabe qué hizo el duplicado del calculate que está trabajando acá, ni otro calculate acá, ni otro calculate acá, ni otro calculate acá. O sea que ustedes lo que ven en cada celda, aquí estoy usando la suma con una columna original. O sea que realmente acá en cada celda se multiplicó calculate 12 por 5, 60, 65 veces se duplicó calculate, pero también lo hizo sum. Sum también está 65 veces presente en cada celda. O sea, en cada celda está calculate entregando las filas y Sum sumando. O sea, es un equipo de trabajo súper poderoso y súper avanzado. Hizo 65 búsquedas y Mr. Sum hizo 65 sumas. Por eso, cuando ellos vinieron a trabajar acá en el 5650, si usted quiere ser analista y muy profesional en Power BI, usted sabe que ellos llegaron a trabajar a esta celda y le dijeron, oiga, trabajemos acá, listo, calculate, vaya a buscar. Y como son amigos, Mr. Sun le dijo, oiga, calculate, ¿qué le pusieron a buscar? Calculate es experto, lo sabe de forma automática. Cualquier campo que usted le pida de cualquier columna, él nunca se equivoca. O sea, el ejercicio que estoy haciendo con usted, Calculate ya lo hace de forma automática, no importa qué columna le pida, ni a qué celda se la pida, ni en qué gráfica se la pida. Microsoft ya lo hizo por usted. Usted lo que necesita es que aprenda a saber el qué fue lo que fue a buscar, porque él además de saber qué tenía que buscar, con nada más usted usar el campo, no importa si se lo puso en una tabla, en una gráfica, en una tarjeta, en una de segmento, de barras, de líneas, él sabe en cada punto, es el equivalente a una celda, o un segmento equivalente a una celda, o una celda de una tabla, o de una matriz, o de una gráfica de barras, o de una columna de cualquier gráfica, eso es el equivalente a una celda, y esa celda tiene filtros. Y Calculate hizo 65 recorridos acá, y él cuando se fue, mira la velocidad que lo hace. Voy a quitar la columna. Lo va a hacer 65 veces y miren cuánto se demora. En una de las respuestas me dijeron, se demora más usted dándole clic que él haciendo las 65 búsquedas. Dije, sí, pero Mr. Zoom también estaba 65 veces sumándolo a la velocidad del rayo. Vaya usted, coja un Excel y haga 65 filtros y empiece a filtrarme el año 2007, la columna del país para Canadá, la columna de enero y la columna del accesorio, para que me diga cuántas filas hay, para que después llame al señor que suma y le diga que eso da 1412. Pues cuando ellos lo hacen así. Lo que yo me demoro en ponerlo, bueno, 65 veces y ya terminaron la tarea. Porque entonces le metieron demasiada tecnología. ¿Sí? Y ellos ya saben exactamente qué tenían que ir a buscar. ¿Y qué tenían que buscar? Los filtros de cada celda. ¿Qué hace un experto en Power BI para aprender DAX? Debe saber por lo menos qué fue lo que fueron a buscar Calculate. Porque la otra parte, lo que hace Sum, pues no hay que aprenderlo, porque la suma, eso desde hace cuántos años, ¿a quién hay que explicarle qué hace una suma con una columna de números? Pues eso no hay que volvérselo a explicar y eso no es el lenguaje. Eso es lo que yo quiero obtener con un número, con una operación matemática. O sea que DAX no trabaja, que pues usted tiene que tener un número y un operador matemático, pero realmente lo que hace es calculate. Y calculate fue 65 veces y nunca se equivocó. Pero ya aprendimos que acá en el total solamente están los filtros externos, porque si yo me llevo esto a la gráfica que les puse ahorita, cojamos esta y cuando vengo acá, mire que él pone acá la categoría, pero la voy a poner acá, así la hace así, o no importa que me venga acá y tal, él en cada mes, él ya sabe cuánto es, perdió el total, pero mire que yo lo tengo acá, 5.650 fue lo que se vendió entre todos los meses de todas las categorías. Magnífico, excelente. Pero sigamos mirando si con esta experiencia de allá, del número que les dije, vamos a ver si en la siguiente ya todos me dicen exactamente qué filtro hay en otra celda. Porque si usted necesita sacar un porcentaje, no importa que le digan cómo se hace la fórmula, si usted no sabe qué filtros hay, no sabe obtener el resultado correcto de la fórmula. Por eso, toda esta explicación. Voy a volver a poner la tabla.
como matriz. Y ahora les voy a preguntar, este 501.046, ¿qué filtros tiene? ¿Quién me dice qué filtros tiene 501.046? Año, mes, país. Año, el mes, julio, ¿y qué país? Canadá. Canadá. Correcto, exacto, a la primera. Perfecto, muy bien. Excelente, 501.000. ¿Quién me dice qué filtros hay en este 4.417.666? ¿Quién quiere participar? Año, país, 4.000. categoría. Año, país y qué categoría en esta celda. Bicicleta. Bicicleta, correcto. ¿Sí ve que ya estamos aprendiendo? ¿Sí ve? Ya nadie me dijo acá que los meses. Y mire que no, miren el 4.417. Cuando usted va y mira, él mira es qué filtros tiene la celda y nunca hace operaciones con los números para llegar a otro número. Pero como todo viene de la misma tabla y todos los filtros tienen relaciones de dimensiones a hechos de uno a muchos, entonces todos los filtros de las filas en su totalidad son exactas, precisas, simplemente que las redistribuye bien a través de la búsqueda. ¿Y por qué es importante la búsqueda? Por una de las reglas que le voy a mencionar ahora, porque es la regla que les permite obtener los porcentajes. Ay, los porcentajes es para hacer DAX y poder hacer gráficas muy útiles. Dije correcto, usando Calculate. O sea que si usted sabe qué filtros hay en una celda, ya tiene el CASE para usar a Calculate, porque a partir de ahí lo que tiene es que modificar esos filtros preexistentes. Ah, pero eso sonó como técnico. Y dije, pues esperemos, vamos despacio, porque apenas entiendan esa lógica, de ahí en adelante lo que hacemos es practicar porcentajes y después vemos otros temas avanzados. Entonces, miren la lógica. Si lo hicimos bien y yo le quito acá el mes, miren el 4.417, no hubo problema. Y si yo les hubiera puesto el ejercicio, ¿qué filtros hay ahí? Pues ahí ya es muy evidente. Pues tiene el año y el país más la bicicleta. El problema es cuando a la gente se le muestran más campos porque creen que esto es lo que se le ocurre a todo el mundo, que es muy natural, que él llegó, por ejemplo, a los 4.417 sumando lo de enero más lo de febrero. No, no importa qué campo usted utiliza en el proyecto, siempre le va a dar en las bicicletas 4.417, porque las ventas de bicicletas en el año 2007 en Canadá siempre fueron de 4.417, no importa qué columna yo le ponga, porque lo que hace es distribuir ese valor. Por ejemplo, tipo de negocio. Pues yo le pongo que hay tipos de negocio y él me redistribuye el valor. Ya no tengo las bicicletas, pero le voy a seguir poniendo las bicicletas. mm, Acá me deja ponerlas por encima, que sería la categoría. Vamos a poner el tipo de negocio acá por debajo. Entonces él tiene 4.417. Si yo le digo baje de nivel, acá, perdón, me toca explorar las bicicletas. Mire, si yo le digo explóreme las bicicletas, él me dice que de las bicicletas tengo 4.417.666, porque a él no le importa cómo llegó a con cualquier otra columna, como el tipo de negocio. Vea. El valor de las bicicletas en Canadá para el 2007 siempre será de 4.417, no importa qué columna, cámbiele acá y pongamos la columna, qué sé yo, vendedores, que no los tengo acá, mire.
Entonces, lo que hace es redistribuir. Si yo vuelvo y le digo, ay, ¿cuánto vendimos de las bicicletas 4417 que en Canadá en el 2007? Pero muéstremelo por vendedor. Él no llegó a los 4417 sumando lo de los 3 vendedores de Canadá. Él acá en este filtro le dice, acá yo no tengo filtro hacia arriba ni hacia el lado, o sea que no me filtra ni el mes ni el vendedor. Dice entonces que él está filtrando. Dice, pues acá tampoco está filtrando en el total. Ah, mire, la bicicleta sí la está filtrando. 4417. O sea que usted tiene que empezar a practicar y a entender qué filtros hay en cada celda. Pero cuando usted va a un ambiente gráfico, ya tiene una ventaja enorme. En las gráficas no existen los totales de las columnas ni los totales de la fila, entonces usted no tiene que preocuparse por qué filtros hay en los totales de las filas y los totales de las columnas. Pero si usted quiere hacer el cálculo, usted debe saber que este número no está en la gráfica, pero necesita usarlo. Y ese es el tema del lenguaje. Ah, ¿y yo cómo hago para disponer del 4417 en una gráfica cuando filtre a las bicicletas y lo use como denominador? Y ahí está el problema, que si usted no sabe usar estos números como denominador, nunca va a poder sacar un porcentaje, porque si no existe en la gráfica, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Nunca va a poder hacerlo. Miren el ejercicio más sencillo para que vean por qué se requiere el lenguaje. Vamos a poner solo las categorías acá, así sencillitas, sin vendedores. Miren que en una tabla usted tiene el 5.650.000 y yo le pregunto a usted, páseme esto a una gráfica. Entonces usted lo lleva así y dice, ay caramba, ¿dónde está el 5.650.000? La primera sorpresa que tiene todo el mundo cuando quiere pasar de una tabla dinámica a una gráfica que dice, ay, perdí el total, y le muestra acá el número. Y le, oye, ¿y dónde está el 5.650.000? Pero ¿y si yo quiero sacar la participación de estos números con respecto al 5.650.000? Oiga, ¿cómo le hago? Entonces, si usted no sabe, hay una forma de hacerlo muy sencilla. Usted va acá al sistema, pone la misma columna para que vean algo sin usar DAX. Y cuando usted para acá el dato, le dice a 4417. Ah, ¿y cuál es la participación? Usted le dice, muéstreme el valor como porcentaje del total. Entonces usted se para en el 447 y ya lo hizo Microsoft solito. ¿Y saben por qué Microsoft lo hace solito? Porque él sabe cuánto es el total que tiene en este momento de todas las filas. Entonces va y le muestra el milagro, pero no el santo, o es al revés, le muestra el santo, pero no el milagro, no sé. Le muestra el porcentaje acá, pero mire que no me muestra el 5.650.000. Entonces, si a usted le preguntan, oiga, ¿y ese 78 de qué número es? Entonces usted tiene que saber que la gráfica no tiene el total, pero que usted lo tiene acá por fuera. Pero sería más lindo que usted mismo sea capaz de calcular el porcentaje y ahí le dijera que la categoría de bicicletas son 4417 porque entre todas se vendió 5.650.000 y que eso es el 78,18%, que le muestra todo ahí mismo. Porque hasta acá, para usted sacar el porcentaje, pues tenía que saber que si lo pone por acá en información de herramientas y que se le da clic derecho, mire, eso viene hasta que lo haga automático. Pero lo hizo en la tabla. Pero si usted quiere llevarse esto a una gráfica, lo más probable es que le quede más difícil ya en una gráfica de periodos de tiempo empezar a mirar, oiga, ¿y dónde está el 5.650.000? Yo lo perdí de vista cuando yo me voy a una gráfica. ¿Y eso qué hace? Que desafortunadamente mucha gente se quede en la tablita o en la matriz y se queden leyendo datos. Cuando usted lee datos, no está haciendo analítica porque le toca a usted y al compañero imaginarse las proporciones de los datos. Si solamente cuesta trabajo imaginarse los datos de la foto del 2007 de Canadá, ¿qué tal si yo le digo imagínense los datos de todos los meses? Que sería ponerle una matriz acá y decirle que en la columna me ponga el mes.
Y entonces yo le digo, vaya, hágame un análisis del comportamiento de las participaciones. Y entonces usted dice, oye, ¿dónde está el 100%? Uy, miren el total de la tabla. O sea que ya el 100% no es el de cada mes. Uy, no. ¿Y entonces qué pasó? Entonces tocaría ir a mirar acá en la gráfica y que la gente tenga cuidado y decirle, no, no me dé el total general, que era el que tenía ahorita con una gráfica sencilla. Al haberle puesto la columna, ya yo tengo el porcentaje de las columnas y de las filas. O sea que ese porcentaje era el del total, ahora tengo el de la columna. Y entonces me dice, o sea que en enero ya sé, y si vaya, grafique esto. Oiga, ¿y cuánto fue el denominador? Los 260. Entonces, como las tablas muestran todo, pues usted no tiene que esforzarse con el jefe para seguir diciéndole que usted es capaz de hacer un informe en Power BI donde él lee todo, pero el jefe tiene que imaginarse qué decisiones toma, porque no le está dando el comportamiento de los datos. Entonces eso es lo que se dificulta, pero usted puede pasar a un ambiente gráfico cuando es capaz de obtener este 5.650.000 y eso es lo que se aprende con DAX y lo hace de una forma cómoda y lo puede hacer con más gráficas y eso es lo que se aprende en todo este bloque que vamos a estar trabajando. Entonces vuelvo y a pesar de que lo puede sacar, automático, yo le hago una pregunta, oiga, ¿y este denominador? Acá me dice que es el 100%, pero yo por qué no me lo muestra cómo lo calculó? Y le dice, no, él le muestra cuánto es el resultado, pero no le dice cómo obtuvo el almacenamiento en los datos del 5. Porque mire que Microsoft cuando lo lleva a la gráfica y lo pongo acá, y le digo que acá es el porcentaje del total general, que sería, mire que él acá me dice, es el 78, pero no me dice que es el 5.650.000, pero lo usó, pero él se lo hizo de forma automática, porque él sabe que perdió en la gráfica el total, pero mire que él sabe trabajarlo. Entonces es por eso es importante que usted sepa muy bien, como lo estamos haciendo, identificar qué filtros hay en una tabla y la forma que lo aprenda es así sencillita. Usted dice acá, vamos a volver a coger la tabla que tenía anterior. Le estaba poniendo las categorías acá y los vendedores lo tenía acá. Y teníamos esta tabla. Si yo simplemente hago lo siguiente, voy a cambiar acá en lugar de vendedor, voy a poner el tipo de negocio y le digo que filtre las warehouse, tipo de cliente. Mire que me cambiaron los números. ¿Quién me dice exactamente qué filtros hay en el 84714? ¿Quién me dice qué filtros hay? ¿Quién quiere participar? 2007 Canadá, Stephen Young. Tiene el Eh, año, el país, sí, el tipo sí, de negocio sí, y pues sería el filtro del vendedor. el vendedor, correcto. De Stephen Young. A la primera persona le faltó el tipo de negocio, pero para que nunca se confundan, para eso acá en el cono le dicen, pues la tabla por defecto tiene todos los filtros externos, 2007 Canadá Warehouse, y en esta celda está el filtro de Stephen Young. Perfecto. Y entonces cuando usted ya sabe identificar, mire que ya con el ejercicio que hemos hecho, usted ya dice, ya yo sé cuál es el que necesito. ¿Por qué es importante? Porque existen unas reglas, que con esto vamos a continuar mañana. La primera regla que existe, ya ustedes la percibieron, no se pueden hacer cálculos con números de resultados que estén en diferentes celdas. No se puede, es imposible,
No hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo funciona con calculate dentro de las celdas internas que cada número bonito tiene por dentro. O sea que calculate se multiplica tantas veces como celdas hay, pero calculate no sabe qué hizo el que se multiplicó acá con el Zoom. Son otro mundo aparte, como si fueran dos universos, si existieran dos universos, dos total separados. Ellos se fueron a trabajar y el uno está acá en esta celda buscando lo que él sabe que tiene que buscar, que acá está el 2007 Canadá Warehouse, punto. Y él no sabe cuando Calculate llegó acá, él llegó acá a trabajar y le dijo, uy, acá yo tengo a Stephen Yáñez, es otra serie de filtros totalmente diferentes. Como los filtros de las celdas son diferentes, como los filtros de cada celda es diferente, por esa razón no se pueden hacer cálculos con los valores que usted observa en los resultados, lo estoy escribiendo de otra forma, en los resultados de cada celda. Si eso no se puede, ¿cómo llegó Microsoft a sacar los porcentajes? ¿Quién me dice qué cree que pasó? Porque hoy toda la sesión, mire que estamos profundizando en el calculate, pero porque estamos aprendiendo a identificar los filtros, aprendiendo a identificar los filtros que busca calculate. Más me gustó así como trabajarlo para el título. Aprendiendo a encontrar a identificar los filtros que busca calculate. Si él no puede hacer ningún cálculo con los valores que usted observa, si yo quisiera sacar la participación de cada vendedor por categoría, el numerador, el 100% sería 36.904. Entonces, si eso no se puede, este número, para que efectivamente él haga un resultado, mire que él de forma automática sí lo es capaz de hacerlo, mire. Le digo, muéstremelo como porcentaje de la columna y me da el 100% y me da el porcentaje. O sea que él sí sabe hacerlo, pero ¿cómo lo hace? Entonces la pregunta que yo les digo a ustedes, para que entiendan la lógica, es si él es capaz de obtener el porcentaje, mire que de forma automática ya lo hace. Si estos son 21.000 de Yaepac en los accesorios, ¿cuánto participan los 21.000 de Yaepac en accesorio con respecto al resto de los vendedores? Son 36.904. Entonces, ¿cuál es la única forma de que yo obtenga el porcentaje acá donde Yaepac? ¿Quién cree que fue lo que se inventó Microsoft? Respuesta, el número con el que si usted se va a comparar o con el que está referenciando a Yae, a Garrett y a Stephen, ese número debe estar calculado también dentro de cada celda de Yae, de Garrett y de Stephen. O sea que yo tengo que meter el número con el que me voy a comparar dentro de cada celda también. O sea que en cada celda deben estar los dos números. ¿Cómo pongo dos números en una celda para compararlos? Ese es el menor de los problemas, con un divide. Pero si usted quiere multiplicarlos con un asterisco, o si quiere restar dos números con una resta, y él obtiene el resultado. Pero ese no es el problema. El problema es que si él tiene búsquedas, que hace filtros, y usted ya sabe qué filtros son, pues jamás le daría 36.000, porque siempre le daría 21.000. Pero si él nunca hiciera nada, siempre darían todos los porcentajes uno, porque usted iría a calcular algo y le daría los mismos filtros de forma automática, entonces le volvería a dar 21.000. ¿Qué filtro yo debería quitar en esta celda acá, que ya existe? ¿Qué filtros hay en esta celda, en el 21.563? El accesorio, ya de PAC, del 2007, de Canadá, de la Warehouse. ¿Qué filtro tendría que quitar para que acá donde está YAE
Garrett y Stephen, en lugar de darme 21, 13 y 1000, me diera 36. Y todo trabaja con los filtros. ¿Qué filtro tendría que quitar? ¿O cuál me sobra? Porque acá en el El 36, ¿qué vendedor. filtro? Ay, ¿no les parece más bonito aprender un lenguaje con la lógica que con la fórmula? Porque si ya aprendieron la lógica, entonces les estoy enseñando un lenguaje que creen que es de científicos, de datos, de estadísticos, de gente que hace programación, que hace las no sé qué tantos estudios, cuando yo les muestro que si ustedes entienden la lógica de lo que hizo Microsoft con Power BI, están entendiendo que es un lenguaje de filtros y que si usted sabe qué filtros hay en una celda y sabe contra qué se va a comparar porque existe una regla que dice que no puede hacer cálculos con números diferentes, pero sí dentro de la misma celda, entonces usted dice, o sea que el problema no son las operaciones matemáticas ni los números. Dice, no, no le parece bonito que no necesita ser programador científico de datos estadístico, para hacer los cálculos, necesita solamente saber de filtros. Y los filtros son lo que usted siempre ha usado en un Excel, cogiendo una columna para filtrarla, simplemente que acá es automático, no importa si usted usó el campo, así no le haya dado clic, ya está filtrando. ¿Ya aprendió eso? Sí. ¿Ya aprendió a ver qué filtros hay en una celda? Sí. ¿Ya sabe que dentro de la misma celda tienen que tener los dos números y los mete con un dividido, multiplicación? Digo, sí. Entonces, ¿cómo hace para que dos números sean diferentes si él parte de los filtros? Porque cuando él lo hace automático, quiera usted o no quiera, él tiene allá el pack para que le dé otro número para una participación. Usted decía, tengo que quitar al vendedor. Probémoslo. Voy a crear una medida acá y le voy a decir que me quite exactamente este campo. Tiene que ser el del test. Y mire qué uso. Calculate. O sea que usted para llevarse un número a otra celda, Microsoft le dejó usar al, a la razón de ser de Power BI que hace el motor de la búsqueda. Y sí, porque este campo, además, es el único que usted le puede modificar los filtros. ¿Cuáles? Los preexistentes. ¿Y cuáles son los preexistentes? Los que él evalúa. ¿Y cuáles son los que evalúa? Los campos que usted usa en un informe. Los que yo quite y ponga, dice sí. Pero si usted quiere sacar una participación de algo, pues ese algo debe estar en el informe. Yo tengo al vendedor. Entonces vamos a decirle a Calculate que siempre tenga en cuenta y me actualice todos los filtros que el usuario quiera y que me traiga el resultado de la operación matemática que él no es capaz de hacer. En este caso, la suma de la columna de la venta. Vea que esto, que cree que todo el mundo es lo que hace la analítica, ellos van en coche. Tienen que existir por su propia naturaleza, pero Microsoft no le puso cuidado a esto porque todo el mundo sabe sumar una columna. Por tanto, hay que traerla. Pero Microsoft le dice, como usted quiere llevar otro número a la celda con la que la quiere comparar, porque no hay otra forma de hacerlo, y ya la celda trae de forma automática todos los filtros en esta celda, cuando yo use esta fórmula, cuando yo la ponga acá en llave pack, él va a tener a llave pack, va a tener el año 2007, Canadá y el tipo de negocio, y si yo quiero que me dé la participación de los vendedores por categoría, ustedes fueron capaces de darme la respuesta correcta a la primera. Tenía que quitarle con all, que es el que omite un filtro preexistente, y le digo, omítame al vendedor. Y le digo que este es el denominador del total de la venta neta de todos los vendedores. Entonces yo tenía que saber identificar qué filtro quito, porque si yo quito la categoría, entonces como si la categoría no existiera, entonces me daría el 3.243.000 como denominador. Porque yo ya sé exactamente cuando le digo, pero como yo le quité al vendedor y el accesorio filtra, pues me está dando el filtro. Cuando yo le digo que no me filtre las categorías, es como si no existiera. Entonces, ¿qué valor me daría? Me daría el 2.326, el 8.31, todo. Ya lo miramos cuánto me da. Busquemos este y lo pruebo. Y entonces yo le digo, venga, yo voy a la tabla
y pruebo a ver si ya tengo el denominador de todos los ventas. Mire, 36.904 ya me dio, correcto. O sea que cuando yo ya tengo el cálculo del valor, mire que me hizo el accesorio. Oiga, pero Nelly lo hizo de una vez para las bicicletas, para los componentes y las prendas. Yo le digo sí, porque mire qué pasó. Él tiene activo todos los filtros, o sea que también estaba funcionando para la bicicleta, los componentes y las prendas. Pero en todas las celdas donde está el vendedor, él hizo de cuenta que si estaba filtrando al comienzo de la fórmula y usted lo tiene en el informe, él va a omitírselo y entonces lo tiene como denominador. Entonces quiere decir que usted acá ya tiene los dos campos que necesita usar para sacar el porcentaje. Mire, acá están los accesorios. ¿Ah? Y usted le dice acá como tengo varias, no me deja ordenarlo, sino por la última columna. No importa, pero hagámosle que por la venta que me ordene todo. Entonces él va y ordena y empieza a ver los tres números de la venta. Vea, fue que le metí una acá de cantidad que no debería estar. Acá está, mire. ¿Cuánto fue la venta? Y él me dice cuánto fue la venta de los 36, pero ya está dentro de la misma celda. Y quiere decir que ya la puedo llevar a un porcentaje, pero eso es estándar. Para llevar dos valores y sacar el porcentaje, yo tengo que decirle, divídame la suma de la venta neta entre la venta de todos los vendedores. Como omití solo al vendedor, me sirve para todos los filtros. O sea que yo estaría analizando la participación de los vendedores, no solo para los accesorios, para cualquier campo que le cambie y puedo hacer un informe al máximo nivel de detalle de la participación de los vendedores para cualquier columna que quieran usar. Esa es la forma de explotar el informe. No solamente lo que le pide a uno un directivo, sino que cuando ustedes entienden la lógica del filtrado, alguien puede decir, pero Nelly, si yo solo omití al vendedor, quiere decir que si yo cambio y pongo cualquier otra columna, él sigue filtrando, o sea que yo sigo analizando la participación del vendedor para cualquier otra combinación que yo quite y ponga en el informe. La respuesta es correcta y estás haciendo análisis de Big Data porque estás entendiendo cómo sacarle el jugo a los informes cuando previamente eres capaz de entender cómo llevar el valor de un número a una celda para sacar todos los porcentajes que quiera. Este es el de la participación porque necesitaba quitar un filtro. Vamos a ver cómo desplazar un filtro y cómo poner filtros adicionales, pero vamos a graficar. Pero la gráfica de este lo continuamos ya mañana, donde ya con esta explicación validamos conceptos y hacemos varios ejercicios de participaciones el resto de la semana, pero les explico la metodología. Pero no la voy a poner tan sencilla porque acá les estoy diciendo, divídame este número 21.000 entre 36.000. De pronto lo que le dice un jefe en un comité es, ¿aprendiste Power BI? ¿Por qué no me hace un análisis de la participación de las ventas de los vendedores? Y usted le dan esa frase y usted tiene que ir a hacer el proyecto. Y usted dice, ¿y entonces yo cómo hago el informe y cómo hago el cálculo? Eso es lo que vamos a practicar en el resto de la semana con las participaciones, que sepan hacerlo desde la pregunta, para que ustedes sepan analizar la pregunta y sepan la metodología para llevar y hacer el cálculo y poderlo graficar. Y si aprenden la lógica basada en estos fundamentos que estamos viendo de calculate, que ya vimos en el video anterior, qué significa en el detalle ir a buscar. Ahora, cuando usted busca, necesita saber qué filtros tiene cada celda. Y cuando usted reconoce qué filtros tiene cada celda y tiene clara la regla de que los dos números solamente se puede hacer sobre las búsquedas de la fila de cada celda, entonces estás preparado para empezar a usar el lenguaje DAX. Muchas gracias. Acá me trataba solamente poner el nombre del porcentaje de la participación de las ventas por vendedor. Le digo que es un porcentaje y lo puedo llevar a la gráfica y mire que ahora sí soy capaz de tener el 100% de los datos de cuánto participo.
en accesorios, vean. Entonces, si quiero llevarlo a un ambiente gráfico, 2 segunditos les quito nomás acá para que ustedes vean que no es tan complicado. Entonces, si lo quiero llevar a un ambiente gráfico, miren que yo tengo la categoría. Entonces, para que vean solo los accesorios, que son los 36.000, cuando yo filtro acá el accesorio, mire que el total ya lo tengo acá. Cuando ya yo tengo el total en la tarjeta, sé cuántas filas son, entonces quiere decir que yo en la gráfica, como ya tengo filtrado el accesorio por fuera, ya puedo poner una gráfica para que miren cuánto fue la categoría por vendedor. Te le digo, vea, yo quiero mirar acá, solamente a los vendedores, ya estaban acá en la gráfica, correcto. Le quito el denominador y la participación me la llevo de complemento a la información de herramientas. Acá abajito. Le digo, ¿cuánto vendió ya de pack? Vea, los 21.000. Ay, eso es el 58%, sí. Ah, pero eso de cuánto es, de los 36.000. Oiga, pero ese 36.000 se ve muy feo allá arriba. ¿Por qué no se ve acá también dentro del ya? Ah, como ya lo calculé, yo tengo el denominador que usé con el cálculo de DAX y ya lo tengo visible cuando voy a leer los datos de ya de pack, 36.000, vea. Y el de Garrett también, porque ya fui capaz de llevarme el número dentro de cada celda y meterlo en un dividido. Cuando hago esto, voy un paso más adelante y le digo, déjeme ver el comportamiento de YAE para ver si en el 2007, en las warehouse, él era el 58% en todo el año, en Canadá, en los accesorios, cómo se comportó a través de los meses. Entonces usted va un paso más adelante en la gráfica, le dice, pues veamos en los meses cómo fue el comportamiento de ese porcentaje de participación, perdón, me metí por donde no era, porcentaje de participación, correcto, para los accesorios, correcto. Y estoy analizando a los vendedores, pero le voy a decir en la misma gráfica que cuando me dé el porcentaje, me muestre las ventas y el denominador. Permítame si puede ser, sí, correcto. Y entonces me dicen, le quedó mal. Porque ¿por qué 100%? Y no, porque es que estoy analizando la participación de los vendedores y como no lo tengo filtrado a ninguno todavía para ver el comportamiento, si yo le digo filtreme allá de pack, entonces él me muestra cuál fue su participación. Obviamente hay que darle, como la participación siempre va a ser al 100%, uno le filtra y le dice en el gráfico que me muestre la etiqueta de los datos y me dice en qué meses fue el mejor y cuándo no fue el mejor. O sea que Garrett hubo un mes bueno, pero en los otros participó de forma diferente. Pero esto es en las warehouse. Quiere decir que si yo le quito las warehouse, él actualizó todos los datos y usted ya puede analizar el comportamiento de las participaciones de un vendedor como usted quiera o de todos los vendedores y ver el comportamiento de ellos. Y lo pudimos llevar a una gráfica porque fuimos capaces de llevarnos el número por dentro de los datos. Cuando yo filtro a Linda, acá, y me la llevo al 13, él tiene el valor y me dice, es que en julio se vendieron 31.000 y ella participó el 13. Oiga, Linda, pero ¿y qué pasa que usted ha venido decreciendo? Mire que usted el primer semestre estaba al 25, al 20, pero mire el segundo semestre cómo cayó su participación en las ventas de los accesorios. Pero como yo lo que bloqueé fue al vendedor, dice, sí, no, pero es que yo en los accesorios sí he tenido una reducción de los datos en el segundo semestre, pero eso no es lo mismo que me ha pasado en los componentes. Mire, jefe, que yo en los componentes he venido por el contrario recuperándome en el segundo semestre. Tuve también un bajón, pero no tan elevado como el otro. Es que el mismo cálculo le sirve que usted hace, ahora sí estoy empezando a hacer analítica. Si ven que aprender DAX implica saber gráfica, si ven que aprender DAX significa qué pasa con los totales y que cuando usted interpreta que esos son filtros, entonces estamos aprendiendo a modificar el contexto del filtro y eso es lo que vamos a continuar en la siguiente sesión. Vale, muchas gracias.